¿Cuándo surgió la generación Beat? Durante los años 50 del siglo XX, la generación Beat fue formada por un grupo de amigos norteamericanos. Desde los medios de comunicación se acabó bautizando así al movimiento literario y más adelante se utilizaría beatnik como término despectivo para sus integrantes. Fue una visión que tuvimos cuando oímos la palabra beat en las esquinas de Times Square y en el Village, y en los centros de otras ciudades en las noches de la América de la posguerra. Beat quería decir derrotado y marginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa, dijo Jack Kerouac. Su actitud contracultural y de experimentación en el uso de las drogas acabó por ser adoptada a principios de los años 60 y se considera a los beatniks como precursores de lo que acabaría convirtiéndose en el movimiento hippie. Algunos de los escritores representativos de esta generación fueron Allen Ginsberg. Ginsberg se dedicaba principalmente a escribir poemas en los cuales se oponía al militarismo, materialismo económico y la represión sexual. Sus obras más conocidas son Aullido, de 1956, y Kaddish, de 1961, los cuales fueron dedicados a su madre después de morir. Jack Kerouac. Kerouac era conocido por sus prosas espontáneas. Los principales temas que él trataba eran las drogas, el budismo, la pobreza, entre otros. Sus obras más conocidas son En el camino, de 1957, y Subterráneos, de 1958. Charles Bukowski. Bukowski era un escritor y poeta alemán, nacionalizado estadounidense. Sus obras eran muy influenciadas por la atmósfera en Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su vida. Sus obras más importantes son Cartero, de 1971, y Mujeres, de 1978. Y por último, John Cleron Holmes. Holmes fue un autor, poeta y profesor estadounidense. Él se inspiraba y describía eventos que vivió con sus amigos. Sus obras más importantes son Go, de 1952, y The Horn, de 1958. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el contexto histórico de la generación Beat, lo que estaba pasando en ese momento alrededor del mundo. Pero bueno, primero que nada, la generación Beat surge entre la posguerra y la década de 1960. La posguerra nos referimos a después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que pasa en Estados Unidos después de esta guerra es que se produce un boom económico que pues trae una mejor calidad de vida para muchos ciudadanos americanos. También lo que estaba pasando en este momento de la generación Beat fue que se produjo el baby boom. También estaba la Guerra Fría en ese momento y la Guerra de Vietnam. Y también cabe recalcar, se me hizo importante, que los jóvenes que participaron en este movimiento literario eran pertenecientes a la clase media, o sea, no eran pobres y no eran ricos, estaban bien económicamente, que pues es por esto de el boom económico de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, voy a ir un poco más a fondo con lo que era, pues lo que está pasando en el mundo en este momento, el contexto histórico. Y pues, primero que nada, el baby boom. El baby boom es lo que se le llama al aumento en la demografía pues que hubo en los nacimientos esa década. O sea, en ese momento que estaba la generación Beat fue cuando, después de la Guerra Mundial, con este boom económico que se hizo, las parejas empezaron a tener hijos, o sea, aprovecharon que era después de la guerra para tener hijos, y como mucha gente tuvo esta misma idea, mucha gente, nacieron muchos niños, entonces por eso se le llama baby boom. El segundo es la Guerra Fría, que pues fue un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, un enfrentamiento político, social y militar que también estaba pasando igual que la generación Beat, o sea, ellos estaban viviendo en esta guerra y pues era una guerra, no era violenta, era más bien un enfrentamiento de poder, de que
entre Estados Unidos y pues la Unión Soviética, a ver quién era más poderoso. Y finalmente la guerra de Vietnam, que fue un conflicto para impedir la unión de Vietnam bajo un gobierno comunista. Y esa es una guerra que está pasando en Vietnam, pero Estados Unidos pues se metió a este conflicto para evitar para evitar que Vietnam se hiciera comunista. Y de hecho muchos jóvenes, muchos soldados tuvieron que ir a apoyar a la guerra. De, de unos escritores, escritores como William Blake, Rimbaud, Lautréamont, Cocteau y Artaud. Esos fueron escritores muy en una era de surrealismo más romanticismo. Este, y inspiraron a algunos escritores, fueron algunos de los escritores favoritos de los de la generación Beat. También otras cosas que los motivó a hacer este cambio fue el movimiento que vino de una desilusión de la ciencia y tecnología que estaba pasando alrededor de ellos, que sintieron que tuvieron que ser algo revolucionario, más algo que iba a ir en contra de algo. Y ellos promovían mucho ese lado rebelde. Los escritores también fueron amantes del jazz y la bohemia. Es importante el jazz porque en ese género es muy animado, que te expreses de una manera muy libre, ya que mucho es de lo que sientes en la música, lo que sientes adentro, y es una parte importante del jazz, que alguien de la sonora vaya a tener un solo que no es, vamos a decir, hecho antes. Es más lo que le dicen allá un freestyle, porque sienten que es algo libre y sienten que se expresan de una manera suya y única. Vamos a ver al escritor William Blake, que él estuvo en el periodo de romanticismo, que fue uno de los inspiradores para este movimiento. El romanticismo tiene mucho que ver con el beat, ya que esa de rebelde fue muy promocionada en las historias de los escritores que contenían mucho romanticismo, aparte del beat. Aquí podemos ver la música de jazz, que como dije promueve lo que es la expresión libre. Cuando quieras puedes entrar y decir tu opinión de cualquier cosa, que también fue una de las cosas que fue muy promovida el beat. Y aquí podemos ver la tecnología que tuvieron antes, que fue una de las cosas que les hizo decir hay que cambiar lo que estamos aquí porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y eso fue muy importante, ya que fue un motivador de estos escritores. Ahora voy a hablar sobre la ideología, premisas y fundamentos de la propuesta artística de la generación Beat. Lo que caracterizaba a la generación Beat era que ellos encarnaban una actitud de protesta y rebelión contra la sociedad convencional, que era la sociedad convencional, militarista, capitalista y heterosexual. Ellos hacían esta rebelión, esta protesta, a través de la experimentación transgresora con drogas, hacían esto a través de las alucinaciones, el sexo, la escritura, que es lo que más caracteriza, y pues los beat buscaban liberarse de estas imposiciones de la época. Sentían que no podían ser ellos mismos en esta época. Y ellos creían que tenían que reconstruirse interiormente para poder reconstruir la sociedad. O sea, lo que querían era hacer una sociedad donde ellos pudieran ser ellos mismos y que los aceptaran. Y entonces ellos creían que si ellos podían reconstruirse, de esa manera la sociedad se iba a reconstruir también.
Y también tenían una oposición hacia los mayores, que eran los que eran parte de la sociedad que ellos querían cambiar, y los mayores no estaban de acuerdo con sus ideologías de rebelión. Entonces, por eso tenían esta oposición contra ellos. También la generación Beat, una ideología era la contracultura. La contracultura es el movimiento social que rechaza los valores, modos de vida y cultura dominantes, o bien el conjunto de valores característicos de la contracultura y por extensión de otras actividades de oposición al sistema de vida vigentes. O sea, lo que quiere decir esto es que ellos no estaban de acuerdo con cómo era la cultura americana en ese momento. O sea, ellos querían que fuera algo más, algo fuera de estereotipos, algo que pudiera también describirlos a ellos. Entonces, la contracultura era también su ideología, o sea, querían una nueva cultura americana. Características artísticas del movimiento. Aunque algunos escribían en prosa, la gran mayoría escribían el género poético. Utilizaban una gran variedad de figuras retóricas en sus poemas, especialmente metáforas, muchas veces metáforas complejas y extravagantes. Con sus poemas tenían la intención de incomodar y de causar un gran impacto en la sociedad. Y para ello solían utilizar palabras groseras. En sus poemas se notaba la espontaneidad. Se cree que esto era un reflejo de las improvisaciones del jazz, género musical favorito de este grupo de escritores. Temáticas de la generación Beat. Las temáticas de esta generación eran el uso de las drogas, la sexualidad y sobre todo rechazaban al estadounidense tradicional.